Hoy hablaremos de la raza Gran Danés, los perros más grandes del mundo. Muchos de sus miembros han logrado varios récords Guinness por su altura. Conocerás sobre su historia, características y curiosidades de la raza del famoso Scooby-Doo. Comenzamos. Su historia. La historia de este perro no está bien definida y se basa en parte en muchas teorías. Lo que sí es oficial es que son originarios de Alemania. Algunos investigadores de la raza consideran que es un perro milenario, ya que se han descubierto en monumentos y jeroglíficos egipcios que datan del año 3000 a.C. La American Kennel Club, por su parte, lo considera como un perro muy antiguo, pero data sus inicios hace 400 años o incluso más. Eran muy requeridos por su fortaleza, casi mítica, a la hora de cazar jabalíes y otros animales de gran tamaño. Las personas le tenían miedo, ya que era un animal muy peligroso, muy distinto al que se conoce hoy en día. No hay conexión con Dinamarca. El por qué se le empezó a llamar Gran Danés es en sí un misterio. El perro en Alemania es conocido como perro alemán. Sin embargo, en Reino Unido comenzaron a ser llamados Gran Danés. Las personas que cuidaron la raza, hicieron los cruces y que crearon el estándar de la nueva, todo absolutamente se hizo en Alemania. Parece que será un misterio descubrir el origen de su nombre. Lo que sí es cierto es que, excepto en Alemania, en el mundo entero se le conoce con ese nombre. No era un perro muy amistoso. El Gran Danés en la actualidad es un perro muy cariñoso y juguetón, pero te sorprendería saber que en sus inicios era agresivo y peligroso. Tanto así que no era muy común verlo en sitios concurridos. Esto, en parte, era porque el perro fue perfeccionado para cazar jabalíes, osos y otros animales de gran tamaño. Eran muy enérgicos y no les gustaban los desconocidos. Estas razones lo hacían el favorito de los nobles europeos. Sin embargo, para lograr su difusión, fue necesario disminuir la agresividad en el campo para que pudiera adaptarse a vivir en las ciudades y pudiera convivir con niños y personas de todo tipo. Sus características. Con una altura de 80 centímetros, estos animales son muy grandes, tanto así que levantados pueden llegar a superar en tamaño a un ser humano, llegando a los 2 metros. El ser muy grande no los hace torpes, son perros muy enérgicos y mantienen un excelente movimiento. Los machos tienden a tener una constitución más fuerte que las hembras, pero ellas pueden llegar, en ocasiones, a ser un poco más largas. Su pelaje viene en diferentes colores y patrones. Quizás el más conocido sea el patrón de mosaico en blanco y negro, conocido como arlequín, pero también los encontramos en leonado, atigrado, merle, boston o azul. Su salud. Tener un Gran Danés no es una tarea sencilla. Es importante que tengas claro que las visitas seguidas al veterinario serán rutina. Si cumples esto, tendrás a tu perro mucho tiempo acompañándote. Entre las enfermedades más comunes que encontramos en la raza está la torsión gástrica, que es la causante de la muerte número 1 en esta raza. Por si no lo sabías, es un cuadro muy agudo en el que el estómago se gira alrededor de su propio eje, normalmente una vuelta o media, comprimiendo la boca superior e inferior del estómago, impidiendo el paso de alimentos, gases y líquidos. También son propensos a padecer de enfermedades oculares y cardíacas, hipotiroidismo o displasia de cadera. Su esperanza de vida ronda los 7 a 10 años de edad. Esta combinación física y mental de sus características le da al Gran Danés una magnificencia que no posee ninguna otra raza. Su inteligencia, versatilidad y adaptabilidad lo han popularizado en todo el mundo. Su porte, elegancia, valentía e imponente tamaño lo hicieron merecedor del título Apolo de los perros. Según la mitología griega, Apolo es uno de los más importantes y multifacéticos dioses olímpicos. He aquí la razón de por qué el Gran Danés recibió ese seudónimo. Es un excelente perro de guardia. Al ser un perro muy grande, con solo verlo genera mucho respeto, por lo que esta es una de sus armas de disuasión más importantes. Estos perros, con la familia, son muy amigables y divertidos, e incluso se llevan bien con los niños y personas adultas. Son excelentes para servir como perro de guardia, ya que siempre están alerta ante cualquier situación que consideren. No es común, pero alertarán a su dueño de que algo no está bien, y si considera que los miembros de su familia corren peligro, no dudará en actuar. Son perros muy costosos. Para tener un perro de estos es necesario saber que vas a gastar dinero y que tendrás que invertir mucho en su bienestar. Al ser un perro muy propenso a ser afectado por la mortal y silenciosa torsión gástrica, la cirugía para evitar complicaciones graves no puede descartarse. Además, estos animales son muy glotones, y se entiende, al ser el perro más grande del mundo, ellos llegarán a comer hasta 1 kilogramo de alimento de comida al día, y es importante que puedan variar su dieta, además de los suplementos vitamínicos requeridos durante el crecimiento. Datos extras sobre esta raza. Scooby-Doo es un Gran Danés y se convirtió en uno de los perros Gran Danés más célebres y queridos de los dibujos animados. Así que los chihuahuas podrán ser las estrellas de Hollywood, pero el Gran Danés es el príncipe de la pantalla chica.
En todos los récords Guinness para elegir el perro más grande del mundo, un miembro gran danés hasta ahora ha sido siempre el ganador. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó, apóyanos con un like. Acá te dejo otros vídeos de nuestro canal que pueden ser de tu interés. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.